Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con Guillermo Escribano. ¿Qué tal? Me encanta, Mauro, como siempre. Encantado de estar aquí. Estuviste en el podcast número 1. Hoy retomamos de nuevo la serie de Sí. entrevistas. Podcast Tengo la número... pole, ¿eh? Tengo la pole. Tengo la pole. Ha pasado es como 2 años, 2 años y algo desde la primera vez, o casi 3 ya creo que desde que hicimos el primer podcast. Creo que los dos hemos cambiado, hemos aprendido cosas nuevas y en tu caso pues te has ido perfilando un poquito más hacia esa neurología funcional, esa salud neurológica, que es un poquito la temática de hoy del podcast. Y sobre ello quiero que nos cuentes un poquito, ¿no? Sobre la salud neurológica. ¿Cómo lo definirías este concepto? La salud neurológica, bueno, vamos a enmarcarlo primero porque ahora está ya no de moda, sino que es una terapia que se está abriendo paso, como es la neurología funcional. Que para el que no sepa qué es la neurología funcional, al final es entender cómo los mecanismos se correlacionan entre sí. Es decir, la neurología funcional, aunque prime sobre el sistema nervioso, al final, su entendimiento y cómo se desarrolla en diferentes sistemas, ¿sí? Tenemos que tener unas bases, uno, de fisiología, tenemos que tener bases de biomecánica y obviamente de, como he dicho, la neurología. ¿Por qué? Porque sin ello, sin entender cómo se comporta el organismo, es importante que mi tratamiento sea eficaz. Y asociado a la neurología funcional, muchos de los que vemos ahora realmente, muchos terapeutas, eh, que, bueno, a lo mejor no son terapeutas, son personas que hacen un poquito de neurología funcional. No se aplica de forma correcta y esto es algo que a mí me preocupa, porque es algo que, uno, tenemos que hacer crecer, pero tenemos que hacerlo crecer de una forma sostenible. Y por sostenible entendemos que la neurología funcional no funciona a lo mejor tal y como nos pensamos. No somos un único receptor dentro de la variedad de receptores que existe, dentro de la variedad de sistemas de recogida de información que existen. La persona al final va modificando su situación, su alostasis interna, segundo a segundo. La neurología se encarga del segundo a segundo, ¿sí? Y si no tenemos en cuenta ese segundo a segundo y cómo se va desarrollando la vida de esa persona, no será efectivo el tratamiento. Y esto va muy asociado a la temática que hemos escogido para el podcast, que es salud neurológica. Y por salud neurológica, y ahora sí vamos a definirlo, es mantener a la persona en multitasking la mayor parte del tiempo. Y por multitasking es que mi organismo sea capaz de realizar 5 o más acciones simultáneamente. Una puede ser cantar, hacer con la mano círculos, hacer con el pie movimientos lineales. 5 cosas a la vez. ¿Por qué? Porque si mi organismo se encuentra en una situación de monotasking, es decir, únicamente hacer una actividad eh, al mismo tiempo, una actividad, perdón por ser redundante, al final lo que nos encontramos es que su sistema energético se encuentra mermado. Y eso lo podemos ver en visión en túnel, que no exista asociada a la visión en túnel, visión periférica, que exista niebla mental, que exista una pérdida de foco mental. Todo eso son signos, señales que nos van a hacer ver, además de, obviamente, poder testarlo, que esa persona se encuentra en una situación eh, poco, que favorece poco, uno, su recuperación y su desarrollo con el entorno. Entonces, ya te digo, si tuviésemos que describir la salud neurológica con una sola frase, sería el hacer que esa persona se encuentre en multitasking la mayor parte del tiempo. Sí, únicamente eso. Pero de esto dependen muchos factores. Uno, vamos a hablar desde el espectro biopsicosocial. Uno, desde la parte más bio, desde la parte social y de la parte emocional. ¿Sí? Si cualquiera de esos tres sistemas se encuentra mm, disfuncional, por decirlo de alguna manera, se encuentra mermado en cuanto a sus capacidades, ¿sí? Esa capacidad que tiene mi sistema nervioso de recibir información y y sobre todo hacerla congruente, ¿sí? Lo que va a generar
es disfunciones en el caso de que no pueda realizarlo. Y a partir de ahí, por eso tenemos que cuidar siempre las bases de las que hemos hablado siempre, que es nutrición, ejercicio, un estrés emocional bajito. ¿Para qué? Únicamente dirigido a que esa persona se encuentre en una situación de multitasking durante el máximo tiempo posible del día. Y esto, obviamente, fluctúa a lo largo del día. No es lo mismo cuando me levanto a cuando ya me he despertado. A nivel endocrino funciona de manera distinta, que esto también fluctúa a lo largo del día. No es lo mismo después de comer, no es lo mismo habiendo dormido, no habiendo dormido. Entonces, por eso, tenemos que cuidar, uno, las bases y dos, entender cómo se va desarrollando el día a día de esa persona en cuanto a un tratamiento. Luego ya podemos hablar de deportistas, podemos hablar de personas individuales, pacientes de a pie de calle, que son totalmente distintos. Que luego eso también tendría que ver con personas respondedoras y no respondedoras. Pero bueno, eso ya nos vamos a otro tema que hablaremos posteriormente. Exactamente. Te quería preguntar, porque la duda que me surge ahora es respecto al multitasking, ¿por qué es importante ser capaz de mantener esas 4 o 5 actividades a la vez, cuando a lo mejor lo interesante en ciertos momentos puede ser mantener el foco en una o dos? Por ejemplo, me viene a la mente esa persona que está con el ordenador mismo y está pendiente de diferentes inputs o estresores, como puede ser el teléfono, el email que le envían, la pareja diciendo tal, con música de fondo. O sea, a lo mejor se pierde ahí un poco esa productividad, por así decir, o no tendría nada que ver lo que estás comentando con esto. Y sería más un enfoque, por ejemplo, deportivo, en el que la persona o el deportista tiene que ser capaz de estar pendiente de los contrincantes, los compañeros, la pelota o el entorno. Eso son cosas distintas. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ante una situación de monotasking, no es que yo sea capaz de concentrarme en una tarea, sino que únicamente mi organismo es capaz de atender a una tarea, pero atender una tarea ya en un modo de supervivencia, no a una tarea de forma plena y enfocado. ¿Por qué? Porque la niebla mental, la visión en túnel, sí, la incapacidad de pensar, la incapacidad de mantener el foco, va asociada a una situación de monotasking. Es decir, mi organismo únicamente puede estar a una cosa y todos los estímulos que provengan del exterior son susceptibles de que no se procesen de forma correcta y a partir de ahí generen disfunciones. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de multitasking y monotasking. Cuando una persona se encuentra con un sistema energético favorable, que es capaz de desempeñar su papel, y su organismo es capaz de estar en multitasking la mayor parte del día, su capacidad de foco va a ser mucho mayor, ¿de acuerdo? Porque a nivel energético funciona mucho mejor. Y a nivel de información también la procesa mucho mejor. Es congruente. ¿Por qué? Porque en esa situación de multitasking no es que sea capaz de hacer muchas tareas y estar pendiente a todas. No, yo puedo hacer lo que a mí me apetezca, pero si estímulos potencialmente nocivos del exterior eh, se procesan, estos no sean capaces de generar disfunciones, porque luego al final nuestro organismo únicamente entiende de procesamiento de información, realmente no hace más, es una máquina de procesamiento de información. Y ese procesamiento de información que se da de forma continua tiene que ser congruente. Cuando no es congruente, ahí es cuando empiezan a generarse disfunciones. Y asociado a lo que hemos dicho antes, a lo que he introducido de respondedor y no respondedor, ¿por qué hay pacientes en los que aplicando el mismo protocolo, pacientes o deportistas, aplicando el mismo protocolo, si hacen exactamente lo mismo en su día a día, más o menos? Porque hay pacientes que responden bien y hay pacientes que no responden, lo que se denomina en la literatura científica como respondedor o no respondedor. Todo es dependiente, al final, de su situación a lo largo del día. Si se sitúa en una posición de monotasking, es decir, existen disfunciones, existen lesiones asociadas, existe un sistema energético deficitario, o esa persona se encuentra en una situación de multitasking y a partir de ahí toda la información que procesa su sistema nervioso a lo largo del día es congruente y no genera ningún tipo de disfunción. Ahí está la clave en respondedor y no respondedor. Y muchas veces está asociado, uno, a el sistema energético, a los sistemas energéticos a nivel metabólico, se encuentra optimizado metabólicamente, y dos, a nivel neurológico. Mi sistema nervioso se encuentra en una situación en la que es capaz de procesar toda la información del día a día.
Has nombrado una palabra, disfunción. Me Ujú. imagino que tiene mucha importancia y mucha relación con todo esto que estamos hablando ahora de la salud neurológica y de mantener ese estado de multitasking. ¿No? Respecto a las disfunciones, sí que me gustaría que aclaras el por qué se generan en una persona y qué es realmente una disfunción. Una disfunción al final es una sensibilización que se produce cuando un estímulo potencialmente nocivo, que, por ejemplo, yo me hago un corte en un dedo. Yo, Guillermo, puedo generar una disfunción mientras tú no generarla. ¿Por qué? Porque no le damos a lo mejor la misma importancia al dolor, estamos en una situación energética distinta. Entonces la disfunción va unida a la situación personal, a una situación totalmente individual. ¿Sí? Luego, cuando existe una disfunción, existe una sensibilización periférica previa, y a partir de ahí se genera una sensibilización central. Si los mecanismos de bloqueo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de nocicepción, funcionan correctamente, no tiene por qué generarse una disfunción a mayor, es decir, que dentro de un par de días se muestre muy sensible y a partir de ahí, si exista un proceso de dolor, de rigidez, de molestia, ¿sí? Pero la cosa es que siempre lo tenemos que ver desde un punto de vista individual, siempre. Que esa persona tenga disponible todos los mecanismos orgánicos, ¿sí? Que poseemos como seres humanos para mantener un estado saludable. Porque disfunciones, todo el mundo va a tener disfunciones. Otra cosa es que sean o no sean importantes. Y eso depende también mucho de la situación individual de la persona. Ya te digo, siempre que haya un proceso de lesión, por así decirlo, siempre va a haber una sensibilización periférica y posteriormente una sensibilización central. Pero el dolor es 100% generado por nuestro cerebro. 100%. 100%. Entonces, ya no estamos hablando de procesos de, por ejemplo, una rotura, una fractura ósea, no existe ningún tipo de rotura muscular. Son cosas distintas. Vamos a hablar de que no existe ningún tipo de daño en el tejido, que la mayor parte de la población presenta dolor sin daño en el tejido, que es realmente lo más importante, ¿sí? Porque luego los procesos donde existe un daño ya propiamente al tejido, a lo mejor es más sencillo la resolución, mientras que una persona que siente dolor, no sabe por qué es y realmente no existe ningún tipo de traumatismo, no existe ningún tipo de situación que ella asocie a ese dolor, es lo verdaderamente complicado, porque existe una sensibilización central muy, muy fuerte, ¿sí? Y esto no va tampoco de disfunciones, va de, uno, obviamente, optimizar a esa persona a nivel metabólico para que su organismo sea capaz de lidiar con las demandas energéticas que produce esa lesión y dos, mejorar su estado del sistema nervioso central, mejorar la situación del sistema nervioso que sea capaz de procesar información y de sensibilizar la zona dolorosa en la que no ocurre absolutamente nada a nivel de tejido. Mm. ¿Sí? Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las disfunciones, a más disfunciones, mayores recursos energéticos consumimos. Entonces eso es súper importante. No podemos existir con... Al final, el dolor aparece cuando tiene que aparecer. Y ese dolor aparece por una serie de factores de riesgo asociados a esa lesión. Pero siempre va a haber un factor de riesgo predominante. Porque, y ahora está muy de moda en la fisioterapia, no, el dolor es multifactorial. Sí, estamos de acuerdo todos en eso. Pero la cosa es que existe un factor de riesgo predominante ante otros. Vamos a hablar de dos tipos de casos, por ejemplo. Una persona que acude con dolor, que acude con rigidez, asociada al ligamento cruzado anterior, por ejemplo. El tratamiento de cicatrices a través de la neurología funcional va a mejorar en gran medida su situación, pero también tengo que optimizar la parte metabólica. Otra persona, eh, y esto es un caso súper socorrido, una persona que cuando se levanta de la cama siente mucho dolor, pero mejora cuando avanza el día. Lo único que ocurre es que se mueve y aumenta la movilización de líquidos y con ello la movilización de todas las sustancias proinflamatorias y vamos a hablar de un aclarado. Pues en ese caso, su objetivo será el de reducir el ambiente proinflamatorio, porque a lo mejor no ocurre nada,
únicamente cambiando la alimentación modifique su caso. Entonces ya son cosas totalmente distintas. Y es por eso que existen factores predominantes ante situaciones de a lo mejor la misma sintomatología. Mm. Estabas comentando que muchas disfunciones requieren de mucha energía. Y eso es cierto, lo podemos ver en esas personas que están apagadas y que realmente luego te pones a analizarlas, a evaluarlas. Y cuando haces esa valoración con test musculares, ves que hay una disparidad brutal. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos solventar cuando hay muchas disfunciones en una persona? ¿Sería solo la neurología funcional la clave para poder resolver todo esto? ¿O esa salud neurológica, por así decir, también, o esas disfunciones se pueden arreglar, entre comillas, mediante esos cambios a nivel de hábitos, de alimentación, descanso, etcétera? O como me imagino que será un conjunto o un mix de ambas. Al final es un conjunto. Eh, yo obviamente desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi realidad, te voy a decir que la neurología funcional es la mejor herramienta en cuanto a tratamiento de disfunciones, pero no es efectiva si esa persona, por ejemplo, no tiene un metabolismo adecuado. Y eso ya es con experiencia clínica. No es lo mismo una persona deportista. Ya, si hablamos de personas deportistas, entendemos que su sistema energético, únicamente por hacer ejercicio, porque la gente en este puñetero país no hace ejercicio, no hace un ejercicio intenso, y a partir de ahí se convierten en mayor medida en no respondedores. Pero en este caso, un deportista va a responder mucho mejor debido a su optimización metabólica que una persona sedentaria que no hace absolutamente nada teniendo la misma patología que el otro. Eso es así. Es por ello que la neurología funcional es lo mejor en cuanto a tratamiento, pero se queda coja si no tenemos en cuenta otras terapias, como es la terapia. Vamos a hablar de terapia metabólica, luego ya a partir de ahí metemos lo que sea, pero no es posible atender correctamente a una persona si no hemos visto sus analíticas, si no hemos prescrito un plan específico para ella. Las bases son las bases, pero luego existe una prescripción individualizada, porque esa persona, pues a lo mejor, yo sé, ha sufrido X patologías, eh, tiene parásitos recurrentemente, ha sido, yo qué sé, es que es miles de casos, pero bueno, vamos a hablar de intoxicación por metales pesados, yo qué sé, una afectación a nivel gástrico de la hostia, a lo mejor tiene una pancreatitis, puede tener diabetes tipo 2, lo que sea. Ya existe un caso individualizado y la neurología funcional no puede ir separado de ello. Es imposible. Al igual que eh, hay que ir por pasos. Primero, y esto ya es para cualquier terapia, pero sobre todo te voy a hablar desde mi punto de vista como neurología funcional. Lo primero es ver si esa persona está en el lugar adecuado, porque muchas veces nos aventuramos a decir, sí, sí, no, esto se soluciona, pero tenemos que ver el caso, preguntar a esa persona y hacernos a la idea de si eso se puede tratar, porque hay cosas que no se pueden tratar, hay cosas que son irresolubles y hay personas que toman, y me he encontrado 8 pastillas al día de diferentes tipos para dormir, para la tensión. Una benzo, que ahora las benzos se recetan como pipas. Y por benzo son sustancias que afectan al sistema nervioso central de forma directa y deplecionan niveles de vitaminas, por ejemplo, vitaminas del grupo B. Y sin ellas no es posible una recuperación, porque a lo mejor esa persona está hecha una mierda pero se queja de la espalda, ya, pero es que no estás en una situación para que yo te trate con neurología funcional. Es que no es la idea. Te puedo tratar 500 disfunciones. Y esto asociado a las bases de la fisiología, de las que hemos estado hablando antes. Tienes que entender la fisiología de la inflamación. Ya no dejar que se dé un proceso natural de inflamación y luego resolución de la inflamación, sino si existe una inflamación crónica, ¿de acuerdo? No, prostaglandinas lo que hacen es sensibilizar nociceptores. Entonces, yo te puedo tratar lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Funcionas mejor después de la sesión, pero si esa inflamación se mantiene, la señalización de nociceptores va a seguir y se van a recrear las disfunciones. Entonces, no es viable que yo trate con neurología funcional algo que tiene que esperar mejorar tu ambiente químico y luego ya tratar lo que quieras.
¿sí? Y luego también hay aspectos muy conductuales, hay personas que dan mucha importancia al dolor, hay personas que únicamente se centran en el dolor, solo se enfocan en las cosas negativas. Luego esas son cosas también que hay que trabajar con la persona, porque la parte conductual es súper importante. Es decir, cómo me comporto a lo largo del día cuando sufro dolor. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hago demasiado y hay cosas que no hago. Pues tendré que empezar a hacer las cosas que no hago, que es a lo mejor pensar en las cosas positivas del tratamiento que estoy siguiendo, que son, sobre todo, hacer un ejercicio de situarse en dónde estás ahora mismo, de cómo estabas a cómo estás ahora mismo, un ejercicio de retrospectiva. Y digo, joder, hace 3 meses no podía subir las escaleras de mi casa y ahora puedo. Oye, tengo dolor, pero ahora puedo subir las escaleras de mi casa. Es que cambia totalmente la situación. Cambia totalmente la situación de que esa persona piense que está hecha una mierda, que no sirve para nada, pero oye, puede subir ya las escaleras de su casa. Entonces, eso es muy importante. Y es por eso que tanto, es que al final ya no terapia psicológica, sino una terapia conductual asociada a una terapia metabólica, no, vamos, para mí es imposible pensar que la neurología funcional no puede, vamos, vivir sin ellas, es que son necesarias. Y luego ya a partir de ahí, pues otras cosas que se utilizan como terapia de luz roja, son súper importantes. Y sobre todo las bases. Si haces grounding, perfecto. Si llevas una alimentación correcta, va asociado a la parte metabólica. Todo va asociado a la parte metabólica, ¿no? Pero si haces grounding, perfecto. Si duermes tus horas, perfecto. Si tomas el sol, perfecto. Tu alimentación es correcta, perfecto. Tienes muchas cosas positivas para solucionar tu dolor, que al final es lo que interesa. Así es. Has comentado muchas cosas y muchas formas o ese abordaje muy holístico de tratamiento de la persona que al final considero que es clave y que muchas veces una sola persona, pues pienso que no llega a tener los recursos necesarios en cuanto a conocimientos para poder tratarlo. Entonces, respecto a esa nueva vertiente que estamos viendo en estos últimos meses o años respecto a la neurología funcional, ¿crees que se trabaja todo esto que me comentas, se tiene en cuenta a la hora de trabajarlo con neurología funcional en lo que sería la neurología funcional en España, que es lo que más nos podemos encontrar y los oyentes de este podcast? Lo que a mí me preocupa es que no se haga, porque como te he dicho al principio, parece que somos receptores, y es que no somos receptores. El tratamiento de los receptores, de la sensibilización de esos receptores, que al final no es la sensibilización del receptor, es la señal aferente que genera, que es incongruente, no es lo único. Y si pensamos que tratando tres receptores hemos solucionado algo, no, pues estamos bastante equivocados, muy equivocados, porque en una sola sesión no se puede hacer todo. Y mucha gente tiene la impresión, también es de cómo se ha vendido, de que en una sesión puedes hacer absolutamente todo y curarla y no, puedes hacer cosas muy chulas y puedes empezar el tratamiento, pero todo tiene su seguimiento y tienes que ver cómo la persona se desarrolla, cómo va evolucionando el caso. Y lo que me preocupa es que se pierda la perspectiva holística por estar excesivamente influenciado por una herramienta, que ya te digo que es la mejor. No existe nada mejor. ¿Por qué? Porque somos capaces de llegar más a la raíz del problema, a llegar a profundizar más en el problema de la persona que cualquier tipo de terapia, tanto invasiva como no invasiva. Somos capaces de eso. Lo que pasa es que tenemos que entender las bases. Y lo que se pierde la perspectiva es de entender las bases y cómo distintas situaciones pueden afectar al mismo caso. Y por qué hay personas que responden y no responden. Y esto también va muy asociado. Nosotros únicamente podemos generar disfunciones por tres motivos. Tres motivos, no hay más. Uno, traumatismos. Dos, sobreuso. Y tres, un estado metabólico deficitario, que lo que me hace es mantenerme en mono. Todas te van a mantener en monotasking al fin y al cabo. Pero la del sistema energético es peor. ¿Por qué? Porque estás partiendo de una base en la que metabólicamente no eres capaz de funcionar. Y entonces las estrategias son distintas. Cuando existe un traumatismo, la neurología funcional, desde luego, una vez se haya curado ya la inflamación, por ejemplo, de un traumatismo, la neurología funcional va a ser el go-to, a dónde tengo que ir. Cuando estamos hablando de sobreuso, tenemos que entender la posición de la persona
y a partir de ahí generar un entorno donde sabemos que puedes hacer esto. Cuando pasas de aquí, ya se vuelve todo disfuncional. Y luego con un estado metabólico bajito, toda la información, como he dicho antes, que llega a mí, se vuelve incongruente y es potencialmente dañina para mi organismo. Y entonces es a partir de ahí cuando se consumen un montón de recursos energéticos, monotasking, niebla mental, no soy capaz de pensar, no soy capaz de enfocarme, y ahí es cuando existe un peligro, a lo mejor no tanto en una persona sana, que también, pero sí puede existir un peligro en una persona ya con una patología y que está luchando contra un dolor de hace un montón de años. Es que cambia totalmente la película. Entonces, entender que podemos establecer un tratamiento distinto ante esas tres situaciones, pues para mí, vamos, no tiene precio. Algo que ningún tipo de terapia puede hacer. Ningún tipo de terapia puede entender el organismo como lo podemos entender nosotros. Por, por, porque la ciencia va por... Ya luego nos metemos si quieres en esto. La ciencia va por detrás de la experiencia clínica, siempre, siempre, siempre. Ahora mismo, por ejemplo, haciendo una revisión de artículos de ayuno intermitente y dolor, no existe. Y los protocolos de ayuno intermitente que hay son una castaña. Están mal planteados. Entonces, el ayuno intermitente puede ser una herramienta súper útil, dependiendo qué situación, para ayudar a una persona con dolor, pero únicamente con un tipo específico de dolor, que puede ser, por ejemplo, un dolor inflamatorio, donde el factor predominante es una inflamación sistémica que hace que, por un patrón visceral referido, se genere dolor en esta zona, se genere dolor en el otro hombro, se genere dolor en la espalda. Pero siempre vamos por detrás, siempre vamos por detrás. Pero como te digo, nuestra misión, al final, con cualquier tipo de tratamiento, y es que esto va tanto para la neurología funcional como para cualquier otro tipo de terapia, es que la persona se mantenga en multitasking la mayor parte del tiempo. Que yo te trate a ti y mañana llegues con la misma situación muscular, ¿sí? Que los test sean negativos y estés en una situación favorable para uno, hacer tu vida diaria, hacer deporte, por lo que hayas venido. Porque luego el dolor también, el dolor va por otro lado, o sea, es que el dolor es pura química. Y hay personas que necesitan más tiempo de desensibilización, hay personas que necesitan menos tiempo, todo dependiendo de la capacidad de recursos energéticos de la que dispongan, al fin y al cabo. Entonces, si partes de un sistema metabólico deficiente, ya la salud neurológica va jodida. Si tienes una lesión tan importante que genere una señal tal que consuma un montón de recursos energéticos, también la salud neurológica se verá afectada. A lo mejor en multitasking aguantas las primeras 3 horas de tu día a día, luego ya no. Por eso hay tantas personas que se sienten cansadas por la mañana, que se sienten cansadas durante todo el día. Todo depende. Luego también estamos en una sociedad en la que el estrés es la hostia. Ya no se habla de estrés. Ya hay un término para hablar del estrés crónico, que es el distrés. Hay un término, o sea, hemos acuñado un técnico para decir, joder, esta persona sufre de estrés crónico. Y claro, luego volvemos a lo mismo. Si las adrenales no funcionan correctamente, si mi hígado está, vamos, reventado a depurar sustancias, pues es que es imposible funcionar bien. Imposible. Por eso la salud neurológica, cuando hablamos de salud neurológica, va muy de la mano del sistema nervioso, porque al final el sistema nervioso gobierna todo, pero tenemos que tener en cuenta muchas variables que pueden afectar a esa situación, desde luego. Y una cosa que te quiero preguntar respecto a lo que estabas comentando previamente, y es que las disfunciones se pueden dar por traumatismos, por ejemplo, y me viene a la cabeza la lesión ahora de Gaby del elemento cruz anterior, me está dando mucho que hablar, hay muchas teorías de por qué se ha roto. Una es que te quiero preguntar tu opinión acerca de Ujú. ello, ahora que te tengo aquí, y la otra es que justo antes de lesionarse recibe un traumatismo fuerte en la rodilla y a mí la impresión que me dio fue que ese golpe, ese traumatismo ya pudo provocar ciertas disfunciones alrededor de la rodilla que luego provocase
esa lesión. Entonces, quería probar, por así decir, mi teoría contigo y que dieses tu opinión respecto a este tema que está siendo tan hablado en estos días. A ver, vamos a establecer un marco teórico, o sea, no podemos decir que es la verdad. Ahora, ¿qué es lo más probable? Seguramente. No conocemos su situación previa, es decir, no sabemos ni cómo es su alimentación, porque la alimentación también cambia el tipo de colágeno producido. Y ya partiendo de una situación de, de estado metabólico, vamos a asociarlo, deficitario, pues va a modificar el tejido que se produzca. Dos, no conocemos las lesiones previas que ha tenido, pero bueno, no sabemos si existía inestabilidad previa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa persona no estaba rota el ligamento cruzado anterior previo o que no había tenido ningún tipo de sintomatología, podemos decir. Entonces, todo lo que haya ocurrido dentro de ese terreno de juego puede tener que ver con su lesión de cruzado. Ahora, no tenemos en cuenta, no he visto el vídeo, o sea, no, es como no sé cómo es la mecánica de lesión, no tengo ni idea. ¿Fue en un apoyo? ¿Fue por un traumatismo? No lo tengo ni idea, eso acláramelo tú. Sí, primero le dan un golpe y luego minutos posteriores va a recibir un balón, levanta la pierna y el propio apoyo de la pierna, no, tampoco, no creo recordar que no se le va algo, o sea, ni tampoco hace un movimiento extraño. Digo, Ajá. no he parado a analizarlo, pero sí que me resultó extraño que no fue nada aberrante como para decir, ¡buah! Se ha roto. Luego también lo que tenemos entendido por un colapso en valgo, una rotación interna, etc., y una aducción de la pierna, es un mecanismo de rotura del ligamento cruzado anterior, no es el único. Es uno. Entonces, no tiene por qué darse esa situación para que se rompa, y en este caso no se da para que se rompa, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos establecer es que no le ocurría nada hasta que recibió un golpe, según me has dicho. ¿Ese golpe qué es lo que puede producir? ¿En qué minuto fue? La primera parte, van Una- 15 minutos o así, 15-20. 15. Mm. Bueno, media hora de juego es suficientemente, además, en la posición que juega él, ¿no? Que juega y es bastante dinámico, Mm. ¿verdad? Es una situación suficientemente importante a nivel de demanda energética como tras 30 minutos de juego, su sistema energético baje el nivel, porque no puedas mantener la intensidad del 0 al 30 porque no es igual, es totalmente distinto, y luego a partir de ahí sea mucho más sencillo generar una disfunción. Pero bueno, no lo hemos podido testar al momento, no lo podemos saber, pero lo más probable es que tras ese golpe se produjese una inestabilidad de rodilla y esa inestabilidad de rodilla en las siguientes jugadas o cuando fuese, no sé si fue seguido o fue en la segunda parte, No, a los pocos minutos. a los pocos minutos, pues en ese caso, ese golpe genera esa inestabilidad en esa articulación que lo que hace es cambiar la actividad muscular. Es decir, habrá hipotonías, habrá hipertonías, lo más normal, no creo que exista nada normotónico, que lo que hacen es que esa rodilla se vuelva inestable, ¿sí? Y proteger de unos movimientos a través de la musculatura y de favorecer el movimiento en otros. Entonces, eso es algo normal. Y eso es algo que se da con cualquier tipo de persona, ya, vamos, un paciente a pie de calle, un deportista, lo que sea. Pero en su caso, puede ser que ese golpe, al generar una disfunción y volver disfuncional la musculatura asociada, produjese inestabilidad y fuese mucho más probable que se rompiese el ligamento cruzado anterior que si no hubiese recibido un golpe. Entonces, claro que sí puede tener que ver, Mm. claro que sí. A ver, el tema también es que golpes reciben en todos los partidos. Y Sí, es el por qué ahora sí, ahora no, ¿sabes? Ese es el. obviamente. Es difícil de saber el por qué una persona Puede ser. realmente se ha roto, porque golpes reciben Claro. constantemente. A lo mejor esa semana, pues eso coincide también que se va con la selección, cambio un poco de rutinas, de alimentación. Efectivamente. Normalmente siempre en los parones de selecciones es cuando más se rompen. Eso es, efectivamente. A eso es lo que vamos. A entenderlo como un conjunto de situaciones, no como un único golpe. Pero obviamente que el golpe a lo mejor es el punto de inflexión. Es el factor que en ese momento es predominante. Porque Mm. puede haber eso, dormido mal, porque ha tenido que viajar con la selección, porque no quería jugar el partido, porque le han puesto, porque la alimentación cambia, porque no sé qué, a lo mejor la alimentación de antes no era la correcta, duerme peor, pero ese golpe
fue suficientemente importante como para generar una disfunción tal que volviese inestable la rodilla. En ese momento. Puede ser que cuando deje de jugar, su organismo sea capaz de lidiar con esa disfunción y mantenerse en una situación de alostasis. Puede ser perfectamente. Y no ocurrir absolutamente nada. Pero en ese momento, el golpe a lo mejor que recibe Carvajal es de menor intensidad y su golpe pues sería un golpe importante, por lo que me comentas. Entonces, si ese golpe es suficientemente importante, tendrá la capacidad de generar una disfunción más importante o, sí, propicia para que se lesione posteriormente de una rotura del ligamento cruzado anterior, claro que sí. Claro que Entonces, sí. bajo tu opinión, ¿consideras que después de recibir ciertos golpes o ciertos traumatismos importantes, por ejemplo, en este contexto deportivo, realizar un cambio y que el jugador se salga a modo prevención? ¿O qué harías tú si estuviese en tu mano? A ver, a nivel deportivo eso es imposible, o sea, es impensable. Al final, yo estoy ya también, te digo por experiencia, por todo lo que he competido yo. Tú compites y te da igual cómo estés, te da igual, no es viable. Sobre todo por un golpe, porque si no, si por cualquier golpe al final tienes que estar, porque además el tratamiento no puede ser in situ, no vale. Tendría que estar posteriormente, el día siguiente, pues sí, se le puede tratar, pero no in situ. Entonces no sería viable sacarle del campo y no es viable. Únicamente se hacen, por ejemplo, en rugby en los protocolos de conmoción. Si tienes una conmoción y es suficientemente importante, no te dejan volver. Claro, pero es una conmoción, no es un golpe. No es un golpe en la rodilla, es una conmoción, es un golpe en la cabeza, que eso sí es complicado, por ejemplo. Y esa persona, por ejemplo, las personas que han sufrido conmociones cerebrales, su capacidad de multitasking es nula. Hasta uno, que no se solucione la neuroinflamación y dos, las disfunciones asociadas a esa conmoción, a ese golpe en la cabeza. Y esa conmoción cerebral puede afectar, vamos, a cualquier recuperación de una lesión que vaya a tener esa persona. Vamos, la cantidad de recursos energéticos que va a consumir después de la conmoción va a ser brutal. Y si tiene cualquier tipo de lesión, bueno, va a ser más propicio, va a ser más, va a generarse un ambiente más propicio para que se generen disfunciones. Y dos, los procesos de recuperación se van a ver muy mermados. Y es ahí donde entramos con la salud neurológica. ¿Sí? Su capacidad de multitasking va a ser nula, nula, sobre todo por esa neuroinflamación, que la neuroinflamación es muy jodida, muy jodida. Mm. Cambiando un poquito de tema y volviendo al origen del podcast de la salud neurológica, tú le das mucha importancia a las analíticas, tal y como muestras en Instagram. ¿Qué valores son los que buscas tú en una analítica? ¿Son ciertos valores que son iguales para todos en los que te tienes que fijar o en función del motivo por el que acude a consulta la persona te vas a fijar en una cosa u otra para ver si ese valor está alterado? Efectivamente, son distintos. O sea, mucha gente me pregunta, oye, ¿cuáles son los valores de referencia que tienes? Pues los valores de referencia que tienes al final son los que te marca la seguridad social, que son una mierda, y los que te hace la mutua, eso que son una mierda. O sea, la cosa es que te den información relevante sobre cómo estás, y según tu patología y según tu sintomatología. Porque bueno, sí, los niveles de glucosa son importantes, pero bueno, no deja de ser algo irrelevante cuando eres una persona que se alimenta de forma correcta, hace ejercicio de forma habitual, no tienes ningún tipo de problema. Bueno, toda analítica tiene que ir asociada a una patología. Si esa patología es tiroidea, te tienen que dar un perfil completo de esa tiroidea. Si tienes algo a nivel hepático, pues tendrán que darte un perfil completo a nivel hepático. Si tienes, entonces no vale la analítica tipo. Sí, la analítica tipo te puede dar una señal de por dónde ir. Si observas la serie roja, si observas la serie blanca, el perfil hepático, el perfil renal, o sea, sí, te puedes guiar más o menos, pero tiene que ir asociada a una, a una patología específica, esa analítica. No puede, no todo vale. Entonces, no hay ningún valor obligatorio, por así decirlo. Hay un valor señalado para una persona determinada. Y obviamente es lo que te he dicho. Esto también, mira, esto también va asociado a el 80% de la información que recibimos es interna, es interoceptiva. El 20% es exteroceptiva. Entonces, mantener el equilibrio interno
es indispensable para una correcta salud. Si me ocurre algo a nivel hepático, no te preocupes, vas a estar jodido con una patología normalmente de hombro derecho hasta que lo soluciones. Hasta que lo soluciones. No te preocupes, vas a estar jodido. Lo mismo, que es a nivel gástrico, no te preocupes, te va a doler, eso ya son patrones viscerales referidos. ¿Sí? Que el intestino delgado, intestino grueso tienen el suyo propio, hígado tiene el suyo propio, páncreas el suyo propio, estómago el suyo propio. Entonces vas a estar jodido, te va a doler, te va a molestar esa zona. Y a lo mejor, si te joder, si tengo el hígado jodido y me duele el hombro derecho, pues a lo mejor no estableces una relación. Tiene que haber alguien que te establezca una relación. Pero eso tiene que ir asociado a una analítica. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos al mismo. Si existe una inflamación interna, no te preocupes, que vas a estar jodido. Te puedo tratar lo que quieras con neurología funcional. Que hasta que no solucionamos eso, no podemos empezar con neurología funcional. La neurología funcional viene después, no antes. Pero para eso hay que analizar el caso. No llegar a consulta y decir, bueno, me duele el hombro. ¿Te duele el hombro? No te preocupes, te estamos. Pum, 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 pum. Es que así no funciona la neurología funcional. La neurología funcional es preguntar a esa persona qué le ha ocurrido, contextualizarlo en cuanto a su historial, patologías que haya tenido, situaciones previas, cómo se encuentra ahora mismo, y luego a partir de ahí decir, vale, necesito esto. Necesitamos solucionar esta patología previa. Ahora, después de eso, podemos empezar con neurología funcional. O 5 sesiones de luz roja para reducir la inflamación, o lo que sea, pero con cierto orden. Porque, y eso, por eso también a lo mejor para muchas personas tiene mala fama. Tiene mala fama tiene mala fama por un poco la envidia, y dos, tiene mala fama porque no se hacen las cosas a lo mejor de forma sistemática y no hacemos todos no lo hacemos todos igual, por así decirlo. ¿Sí? Pues bueno, ya partiendo de la base que todos a través de test manuales musculares, pues bueno, pues es complicado, nos ha jodido, pero para eso tienes que estar entrenado y para eso tienes que ser más sensible que una persona, que un fisio normal. Al final dice, bueno, ¿cómo está este muslo? Bueno, pues está como duro, ya, bueno, pero es que llevo haciendo pata toda mi vida, que está hipertónico, ¿no? Sí, está hipertónico. Bueno, pues el tono viene mediado por un reflejo, no viene por el tacto de la musculatura. Y a partir de ahí podemos discutir lo que quieras, pero esa es la cosa. Sistematizar todo para que no se escape nada, que es lo más importante. Sistematizarlo. Así es. Llegando ya a esta parte final del podcast, sí que quería comentarte o hacerte varias preguntas que pues, Mm. han ido surgiendo pues, con personas que comenté que íbamos a hacer un podcast estos días atrás. Mm. Por ejemplo, una de ellas, una pregunta bastante interesante respecto a los tatuajes, y es Mm. algo que dar de hablar mucho, que no hay mucha información al respecto, y es que al final no deja de ser como esas mini heridas, esos Mm. ataques constantes al organismo que son de la propia aguja. Imagino que por todo lo que estabas comentando, que esto puede tener y afectar negativamente a la salud de una persona. Pero ya no solo tiene implicación a nivel neurológico, que también, vamos a partirlo en dos. Tiene influencia a nivel químico y tiene influencia a nivel neurológico. A nivel químico, porque tú la tinta de un tatuaje no te la puedes beber, es tóxica. Son metales pesados lo que contiene. Contiene plomo, por ejemplo, y no te lo puedes beber. Y a partir de ahí, o sea, algo que no puedo introducir en mi boca, me lo estoy poniendo debajo de la piel. Que si creemos que eso se queda ahí, estamos muy equivocados. Porque todos esos metales pesados, al final, van a nuestro organismo. Y nuestro organismo va a tener que metabolizarlo. Y es imposible. Es imposible. Entonces, la carga tóxica de esa persona será mucho más elevada en cuanto a, por ejemplo, metales pesados. Mira, en ese caso, se podría hacer un mineralograma, ¿sí? Donde veríamos también metales pesados. Y esa persona a lo mejor, cuando vea los niveles de plomo por 8 pues a lo mejor se asusta. Pero claro, es que es lo normal, te estás metiendo algo en tu organismo que no es lo suyo. Yo qué sé, algo muy, 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 muy habitual, por ejemplo, que cada vez me encuentro más, el aluminio, el wolframio, yo qué sé, que te encuentras también valores, pero por el uso diario de las cosas. O sea, son cosas que a la larga lo que hacen es generar una respuesta autoinmune de la leche, deprimirlo y no puede ser. Entonces, un tatuaje es puramente estético. O sea, es que no estamos hablando de que sea
Ahora mucha gente no le ocurre nada con el tatuaje, bueno, pero a lo mejor no te ocurre nada ahora, pero a lo mejor te ocurrirá. Estamos hablando de grandes masas, ¿no? Bueno, si me hago un tatuaje en el hombro, pues bueno, si tengo un poco jodido el hombro, pues tampoco pasa nada. Pero estamos hablando de grandes masas, ¿no? De tatuajes, por ejemplo, que cada vez son más habituales. O sea, la gente ahora cada vez se tatúa más. Entonces, a nivel químico, tiene su implicación en cuanto a la intoxicación por metales pesados. Pero a nivel neurológico, como tú has dicho, al final son heridas. Es lo mismo que si me rajo el brazo con un cuchillo. Me dan puntos y luego a partir de ahí en la cicatriz se sensibilizarán distintos tipos de receptores que lo que generarán es un cambio en la musculatura. Entonces dirás, joder, me duele el codo. A partir de ahí me duele el hombro. Luego a partir de ahí, joder, pues me duele un poco la espalda. Pues a partir de ahí, como lo compenses, porque las compensaciones también van individuales a cada persona. Entonces tiene implicaciones a nivel neurológico y a nivel químico. Y son una putada. Mm. Son una putada. Entonces, si alguien está pensando en hacerse un tatuaje, ¿cuál es la zona más recomendable para hacérselo? En una zona donde haya mucha carne, donde haya mucha carne, realmente. O sea, si se lo tengo que recomendar a alguien, nada a nivel central y que sea todo en extremidades, pues eso, pues en brazo donde hay mucha carne o piernas, por ejemplo. Mm. Pero no, por ejemplo, los que se lo hacen en manos, pues mal hecho. Vamos a coger la imagen del homúnculo, ¿no? Pues ni en pies, ni en manos, ni en cabeza y boca, obviamente. Nada. No, es así, de eso nada. De eso nada. Mm. Donde existe una mayor actividad sensitiva, no puedo hacerme nada. En manos, nada. En pies, nada, obviamente. O sea, el que se ponga Andy ahí abajo como Woody, pues no, que no se lo piensa hacer. Yo no me haría ningún tatuaje, pero bueno, eso ya por gustos. Pero si me lo hago, que sea pequeñito, que sea algo, bueno, pues que si he tenido un evento importante en mi vida, pues hacerlo, pero en grandes masas de carne, por así decirlo. ¿Vale? ¿Pasaría lo mismo con los piercings? El piercing también puede generar disfunciones, obviamente. Obviamente. Y luego ya también, ahí ya estamos hablando de bioelectricidad, ¿no? Al final funcionan como antenas, o sea, cualquier tipo de elemento que tengamos metálico va a modificar la bioelectricidad periférica. Entonces, pues bueno, pues ¿puede generar problemas? Sí, pueden generar problemas, obviamente. Obviamente. Ya no, aparte del, del corte que te hagan, de la abertura que te hagan, el pincho. Obviamente también pueden generar posteriormente problemas a nivel bioenergético, pero bueno, eso ya son, bueno, es lo mismo, ya son gustos. Yo eso, ni nada que implique mutilación corporal, pues eso. El Black Alien lo tiene jodido. No, el Black Alien lo tiene muy jodido, o sea, Black Alien, o sea, pues, no tiene que estar cómodo ese tío viviendo, o sea, no tiene que estar cómodo viviendo su vida. No, vamos, es imposible, un tío que se mutila el cuerpo y se introduce objetos y está todo tatuado y se corta, yo qué sé, se corta la lengua, se corta dedos de la mano, pues a ver, luego ya partiendo de la base de que a lo mejor no está bien mentalmente, pues si alguien está pensando en hacer eso, pues obviamente le diría que no, Claro, obviamente. porque ahí a esos niveles, ni por mucho que cuides No, alimentación y hábitos, nada. cosas irresolubles, o sea, no, es imposible. La carga tóxica que tiene que tener ese tío, la cantidad de, no sé, no le hemos preguntado por dolores, oye, ¿te duele algo? No lo sé, pero estaría muy complicado ayudarle. Es que estaría muy complicado, claro, estaría muy complicado. Pero no tiene por qué dolerle nada ahora mismo o pasarle algo ahora mismo, sino que cuando le ocurra algo que genere una situación de dolor, sea más complicado tratarle que a otra persona. Ahora también podemos ver que a lo mejor a esa persona le gusta sufrir dolor. Y eso ya es un cambio conductual muy importante. Porque si le gusta sufrir dolor, a lo mejor su umbral es 8 pero el tuyo es 5. Entonces ahí ya cambia también la cosa. Pero desde luego que estará hecho una castaña, no está hecho una castaña, desde luego. 100%, 100%, Seguro que sí. 100%. Eh, Otro tema que te quiero preguntar, del que se suele hablar mucho los que tratáis con neurología funcional, son las intolerancias. Ujú. ¿Vale? Y es que se pueden tratar todas las intolerancias susceptibles de ser tratadas con neurología funcional, o va a depender esto del origen de las mismas. Efectivamente. Todo depende del origen. No es lo mismo una intolerancia que se haya generado por algún tipo de disfunción. En este caso, vamos a poner dos ejemplos. Te han hecho pues, una mujer.
una operación, una cesárea, ¿de acuerdo? Para sacar al niño. No es lo mismo una intolerancia generada por esa persona se cuida de la alimentación, duerme sus horas, pero bueno, ahora tiene intolerancias por X. Entonces, esa intolerancia, si es generada por la propia, porque al final es una compensación. O sea, tenemos que hablar de compensaciones, pues a lo mejor como lo tenemos, como es más común, de compensaciones musculares, pero también se producen compensaciones orgánicas, propias de órganos, ¿sí? Que modifiquen su actividad parasimpática o simpática, ortosimpática, eso se modifica. Entonces, si esa intolerancia es producida por algún tipo de disfunción generada por la cesárea, se puede tratar con neurología funcional. Se puede. Sin embargo, si es porque la lámina propia del intestino está hecha una castaña y no funciona, ¿de acuerdo? Correctamente, o no funciona, es permeable completamente el intestino, pues, obviamente va a tener un montón de intolerancias, pero asociadas a un componente químico, que a su vez van a señalizar nociceptores y que a priori lo voy a poder testar y voy a poder corroborarlo con test manuales musculares. Pero el origen es químico. Entonces no lo voy a poder tratar hasta que el entorno químico, hasta que la mejora de la mucosa, por ejemplo, sea completa. Entonces son cosas totalmente distintas. Luego también, cada sustancia, por ejemplo, el gluten, y el gluten, por ejemplo, está muy bien descrito en la ciencia por su asociación a patología neurodegenerativa, y eso es así. Luego lácteos también, solanáceas, y todas tienen su tiempo, ¿de acuerdo? De limpieza, por así decirlo. El gluten, más o menos, después del tratamiento, y estamos hablando del tratamiento de intolerancias, ¿vale? El gluten tiene que pasar un mes tras la prueba de intolerancia para poder volver a tomarlo en el caso de que se haya resuelto. Lácteos son 2 semanas, solanáceas es una semana, que es el tiempo que se tarda en limpiar el organismo de esas sustancias. Entonces, el gluten puede generar efectos 3 semanas después de haberlo tomado. Entonces, por eso también hay que tener en la cabeza que es, bueno, te he tratado una intolerancia, bueno, ya puedes comerlo. No funciona así. No funciona así. No funciona así. Entonces, tenemos que tener en cuenta, uno, el origen de la intolerancia, que es totalmente distinto, y tampoco hay que confundir intolerancia con alergia, que son cosas totalmente distintas. Alergia ya es que existe un problema, existe una acción autoinmune, ¿de acuerdo? Intolerancia no. Una intolerancia puedes vomitar, puedes sentirte mareado, puedes comer algo y que pues, articulaciones se inflamen, pero una alergia va por otro lado. Entonces, primero tenemos que diferenciar intolerancia de alergia. Luego, cuando tengamos la intolerancia, tenemos que distinguir si es vía neurológica, por así decirlo, o vía química. ¿Cuál es el factor predominante? Y a partir de ahí tratarlo. Y dependiendo de lo que haya tratado y de la intolerancia que se haya generado, tendré que esperar un tiempo para volver a reintroducir ese alimento en microdosis. Porque si pensamos que trato una intolerancia yo qué sé, al gluten, ya no estamos hablando de sensibilidad al gluten no celíaca, celiaquía, no, estamos hablando de una intolerancia. Si pensamos que la intolerancia se trata y a la noche me puedo comer una hamburguesa o una pizza, estamos muy equivocados. Entonces, que si mejora es que no has tenido una intolerancia. Es que te has sentado mal por X, porque tu prima, la del pueblo, te ha dicho que es malo, pero luego te he dicho yo, bueno, esto se trata y se trata. Entonces, ahí a lo mejor no estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de sugestión de esa persona, un cambio conductual de esa persona. Es que estamos hablando de cosas distintas. Es que pueden ser tantas cosas que la cantidad de posibilidades son infinitas de por qué puede mejorar algo. Y el efecto placebo está ahí, claro, obviamente. Yo, si pudiese curar a todas las personas con efecto placebo, las curaría. No te preocupes, eso está solucionado. Te voy a imponer así las manos, como Jesucristo. Solucionado. Pero si pudiese hacer eso, pero no. Me tengo que pelar el culo a estudiar neurología, estudiar fisiología, estudiar biomecánica y luego a partir de ahí la práctica con clientes. Entonces, esto no es magia, esto es, perdón, implementar un conocimiento de forma sistemática y conocer bien las bases. Porque sin bases esto no funciona. Y si pensamos que todo es dos receptores, de una intolerancia es un receptor, una patología es un receptor, estamos muy equivocados. Muy, Claro. muy equivocados.
Vamos con la última, ¿vale? Venga. Sería respecto a ese cambio que ha habido ahora en la sociedad masculina, ¿vale? Ujú. Respecto a los últimos años, ese cambio en cuanto a los niveles de testosterona. ¿Por qué crees que ha habido esa disminución tan importante, tan considerable de los niveles de testosterona? Cómo conforme pasan los años incluso se va viendo que va a más Ujú. y vemos cada vez a hombres menos hombres. Sí. Esto es que esto es un tema amplio. Pero bueno, por concretarlo un poco, tenemos que entender que la sociedad ha cambiado. Y tú no eres igual que tu abuelo. Porque vamos a contextualizar la testosterona. Cuando existen niveles de testosterona altos, podemos verlo reflejado, ya no estamos hablando del pelo, estamos hablando de actividad sexual o, vamos a la personalidad, ¿sí? Ahí podemos ver los niveles de testosterona funcionales. Porque una persona puede tener un nivel de testosterona. Luego también hay diferentes tipos de análisis de testosterona, ¿vale? Pero bueno, por no alargarlo mucho. La testosterona se va a mostrar en esos eh, dos parámetros. Vamos a ver, actividad sexual y personalidad. Una personalidad ya no agresiva, sino combativa, va a mostrar una mayor eh, cantidad de testosterona en ese individuo. Y tenemos que entender, uno, que la sociedad ha cambiado, estamos cada vez más cómodos, desde lo que ha mantenido la paz, y esto ya es historia, que también me gusta, lo que ha mantenido la paz realmente en Occidente son las bombas, o sea, es el armamento nuclear, eso es así. Y nos hemos transformado en una sociedad más conformista, más dócil, más maleable, y cada vez vamos a más, porque al final, a más Estado, menos tengo que hacer para sobrevivir. O sea, los autónomos. Los autónomos, por ejemplo, un autónomo tiene más testosterona que un funcionario. Eso es así. Eso es así. Porque vemos peligrar nuestro trabajo, ¿no? Pero también tenemos más estrés que también afecta a la testosterona, ¿no? Eh, um, la sociedad ha cambiado en ese aspecto y luego también nuestros hábitos han cambiado. Nuestra alimentación ha cambiado. eh, Nuestros hábitos en cuanto a dormir, en cuanto a lo mejor dormir funciona distinto, porque nosotros a lo mejor pensamos que tenemos que dormir 8 horas para tener unos niveles de testosterona adecuados, cuando no es así. Cuando tenemos que dormir, una persona puede presentar unos niveles de testosterona adecuados durmiendo 3 horas al día. No tiene nada que ver, porque la testosterona eh, se forma de manera pulsátil, no funciona, por ejemplo, como, yo qué sé, eh, la insulina, que no es de forma pulsátil, es en un momento y pum, se libera, sino que la testosterona es pulsátil, pum, 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 es momento a momento, al final esos son otro tipo de ritmos. Y principalmente lo asociaría a eso, a una situación de cambio de hábitos, de estrés crónico, que eso afecta a nivel sistémico, o sea, lo peor de esta sociedad es el estrés, la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos y luego la parte de conducta social que es muy importante, muy, muy, muy importante. O sea, al final, aunque al final, bueno, esto a lo mejor nos caen palos, Mauro, por todos lados, aunque existe una feminización del hombre actualmente, sí, por parte de organismos estatales, eso lo que va a hacer, es así, es así. Sí. Es como yo lo pienso realmente. Bueno, ya luego si quieren discutir, pues discutimos, ¿no? Si lo bueno de esta vida es que se puede discutir todo desde el respeto. Eh, y existe una feminización del hombre, tanto en cuanto ahora el canon masculino a lo mejor es un hombre dócil, un hombre, y cuando no, cuando, joder, tienes que ser combativo, tienes que comportarte como un hombre. Es que a lo mejor suena muy muy a machista de los años 30 y yo me considero de verdad la persona menos machista del universo. Soy un tío que cocino, plancho y hago de todo. O sea, no, pero ya fuera de bromas. Um, la feminización del hombre es una realidad, tanto en cuanto que la sociedad, el canon de lo que entendemos por hombre ha cambiado. Eso es así, eso no hay discusión. Y al final eso afecta a niveles de testosterona, obviamente. O sea, no es lo mismo estar vamos a poner dos ejemplos, en el campo, donde te tengas que estar peleando con la aldea de al lado porque te quitan un palmo de tierra, como a lo mejor sucedía con nuestros abuelos, que ahora que pues te levantas, tienes tu trabajo, te aburres en tu trabajo, llegas a casa, no tienes ningún tipo de motivación, no tienes ningún...
pues entonces a partir de ahí, si la vía dopaminérgica no funciona, pues olvídate de testosterona, por ejemplo, que está muy, 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 muy implicada. Si no tienes un objetivo por lo que luchar en tu vida, estás jodido, pero a muchos niveles. Y hablando de testosterona específicamente, pues, pues más aún. Entonces, para mí eso es principalmente la bajada de testosterona actualmente. Mm, Uno, la deriva de la sociedad y el cambio de hábitos, obviamente, que es innegable. claro. ¿Qué tips darías para esas personas que quieran intentar incrementar de nuevo su testosterona? Me imagino que el hecho de querer comportarse como más hombre a día de hoy a lo mejor se puede ver un poco complicado Sí, por la sociedad actual, pero por ejemplo pienso que el entrenamiento puede ser una buena vía de ello, pero no el entrenamiento en máquina, en salas sí, con una cadencia lenta, sino entrenar intenso, entrenar pesado, ¿vale? Y complementarlo con otra serie de actividades como puede ser pues, en el propio campo al aire libre, ese cambio de conducta a nivel de alimentación también, ¿vale? Mira, por decirlo de alguna forma, ¿qué 3 tips darías a los oyentes masculinos, bueno, y femeninas si quieren también mejorar su testosterona? también puede ser. Eh, el primero es reducir el nivel de estrés, es decir, encontrar qué es lo que más estrés te genera en tu día a día y apartarlo de tu vida. Puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser tu trabajo, dentro de tus posibilidades, obviamente. Es más fácil dejar una pareja que dejar el trabajo. Mm, Aunque tengas un vínculo y una vida ya más o menos, eh, tu pareja, por así decirlo, no te da de comer te da tu trabajo y tú mismo, al final, ¿no? Luego, eh, um, luego recuperar un motivo por el que vivir, un motivo por el que vivir. Tener un objetivo en tu vida y luchar por él es clave. O sea, el levantarte por la mañana y decir, joder, tengo que hacer esto, pero no cosas a corto plazo, porque al final nuestra sociedad se mueve por recompensas a corto plazo, sino tener una disciplina, tener un motivo por el que vivir a largo plazo, a medio y largo plazo. Es decir, quiero crear en este tiempo esto, porque al final nosotros, eh, la dopamina es el durante, no es el momento, es las expectativas que se generan para cumplir algo o para obtener algo. ¿Sí? Eso es dopamina, el, el acercarte, la expectativa, ¿sí? Entonces, eh, ese es otro. Y el tercero, yo haría un deporte de contacto. Es decir, tener una persona enfrente y decir, este va por mí. mm. Eso me parece clave. Deportes de contacto. Deportes de contacto. Algún deporte de contacto, a ver, si a una persona no le gusta sufrir dolor o... Es importante sufrir dolor en tu vida, ¿eh? Muy importante sufrir dolor. Porque también te contextualiza como persona. O sea, sufrir dolor es algo muy importante porque te hace ver que eres vulnerable y que tienes que mejorar, que tienes que fortalecer tú tanto espiritualmente como físicamente. Y eso también volvemos a lo mismo, porque hemos hablado de los niveles de testosterona antes, porque no es lo mismo que ahora nosotros que hay un problema de seguridad, pero es distinto. Pero antes era tú contra el del pueblo y me has quitado un palmo de terreno, sí que no, y te liabas a hostias. Vamos a hablar así más o menos, a lo mejor no es así, pero es así. Al final es uno contra uno y tener una disciplina de fortalecerte espiritualmente y físicamente con el objetivo de derrotar a una persona. Y un deporte de contacto hace que los niveles de testosterona también aumenten de manera importante. Muy importante. Así que serían esos tres. Los tres. Pero bueno, Sí. muchas gracias. Espero que lo pongan en práctica todos. ¡Ah! Todas, todos, todes y... Y todos. Muy bien. Por finalizar ya, Guille, ha sido un placer tenerte por aquí. Joder, a mí. Eh, el segundo podcast que hacemos, espero que haya un tercero de aquí a un tiempo y Cuando, podamos hablar cuando quieras. de los hombres que son ahora todos estos oyentes que han escuchado y de Eso cómo me ha han dicho. cambiado, de cómo ha cambiado la sociedad hacia, hacia la Argentina nueva que se viene. Bueno, te dejo un tiempo ahora para que puedas despedirte y hacer incluso una reflexión, cagarte para quien te tengas que cagar, ¿vale? Ya lo hemos hecho. Y, y que puedas despedir tú así el podcast. Bien.
lo más importante, y esto ya creo que, y es algo vamos, que me come por dentro, es ser ambicioso con todo lo que hagas. Y por ser ambicioso, no vamos a confundirlo con, obviamente todos queremos ganar dinero, ¿no? Y ganar nuestra vida de la forma, pues, mejor posible. O sea, quien diga que no quiere dinero al hacer su trabajo miente. Pero que ese trabajo, que te acuestes por la noche y digas, joder, qué bien he hecho mi trabajo. Joder. Y, y ya no tener en cuenta de, bueno, hago esto y pues esto lo hago bien, no voy a por más, no, entender todo correctamente, cómo puedo mejorar mi trabajo día a día, qué puedo estudiar para mejorar, qué puedo hacer, eso. Ser ambicioso en las cosas que hagas, no convertirte en un chamán de tu pueblo, ni, no, ser ambicioso en lo que hagas e intentar cambiar un poco el panorama actual, que es realmente lo que yo intento hacer desde mi nicho ahí en Instagram, intento hacer que las personas se paren a pensar y reflexionen, porque la capacidad crítica es la que te hace humano, realmente. La capacidad de criticar el por qué y el cómo de todo lo que haces en tu día a día. Eso es lo más importante, lo más importante. Ser ambicioso con tu trabajo. Mira, esa sería la reflexión que daría. Ser ambicioso, en este caso con tu trabajo, pero con todo lo que hagas. Ser detallista, meticuloso. Si alguien lo hace mejor que tú, preguntarle, oye, ¿por qué haces esto? Eso, eso sería. Muy buena, muy buena. Luego, obviamente, tengo mi Instagram, tengo mis consultas abiertas. Si queréis venir, pues bienvenidos todos. Y dejaré todas tus redes sociales en la descripción y quien quiera mejorar su masculinidad, pues ya sabe. Hombre, eso es una parte importante, es muy importante, Y muy va, importante. Y otra cosa, el que quiera mejorar la testosterona, que no tome ni dutasteride, ni finasteride, ni minoxidil, vía oral, nada. Si eres calvo, te vas a morir calvo. Lo siento mucho. Es así. Si no, pues mira, moriros y reencarnaros como Mauro, que tiene mucho pelo. solo en la cabeza. Todo en la cabeza, Bueno, Guille, Mauro. gracias, ha sido un placer. Me encanta Seguro comer. que todos aprenden un montón de ti y cualquier consulta, cualquier dolor que quieran mejorar, pues que se pongan en contacto contigo, que eres un gran profesional. Con quien tenga en la mano. Muchas gracias. A ti.